Vamos a mejorar el último ejercicio para ver ahora cómo calcular no la suma, sino la media, pero también el máximo y el mínimo de una cantidad indefinida de números, de una cantidad que no se sabe a priori. El enunciado sería muy similar al de antes, pedir tantos números enteros como el usuario quiera hasta que pulse intro, hasta que introduzca una cadena vacía, y finalmente mostrar su media, su máximo y su mínimo. Como aparentemente es muy similar al anterior, vamos a partir de él y a parchearlo, pero verás que tiene algún detalle que hace que sea un poco más complicado. Por una parte, para calcular la media en vez de la suma nos hará falta un contador, con lo cual tendremos otro entero, que será la cantidad y que inicialmente será 0. Y lo que haremos es que cada vez que introduzca algo que no sea una cadena vacía, aumentaremos también ese contador, esa cantidad. Y finalmente diremos que la media es, y será la suma partido por la cantidad. Recuerda, como esos dos datos son números enteros, si queremos la media con decimales, deberíamos hacer que al menos uno de ellos se tome con decimales, sea la suma o sea la cantidad. De modo que esa división se calcule con decimales y se nos muestre el resultado con decimales. ¿Qué haremos para el máximo y el mínimo? Para el máximo y el mínimo va a ser muy peligroso hacer cosas como esta, es decir, el máximo va a ser 0. Vamos a poner aquí el comentario de que eso no debería ser así. Y lo mismo para el mínimo. Esto es algo que uno tiende a hacer cuando empieza, pero que está mal. Imagina que mis datos son, como hemos puesto antes, 3, 7, 10 o cosas por el estilo. Mi mínimo no es 0. 0 no está entre mis datos siquiera. Con lo cual, la forma que no falla es dar al máximo y al mínimo el valor del primero de los datos. Con este planteamiento, podríamos usar ese contador, esa cantidad, para decir si la cantidad es exactamente 1, si era el primer dato. En ese caso lo que haremos es que el máximo y el mínimo tengan ese valor. Digo, mi máximo va a ser igual a n, y ya quito esas admiraciones porque esta lógica sí que es correcta. Y mi mínimo va a ser igual a ese primer dato. Y en caso contrario, debemos comparar el máximo actual con el valor actual. Si mi valor, por ejemplo, es un 7 y mi máximo hasta ahora era un 5, ese deberá pasar a ser mi nuevo máximo. El 7 que es mayor que mi máximo provisional, con lo cual diría, si el dato actual es mayor que el máximo, en ese caso el nuevo máximo va a ser igual a ese dato que acabo de leer. Y una lógica similar para el mínimo. Si ese dato que acabo de leer es menor que el que hasta ahora era mi mínimo provisional, debe pasar a ser mi nuevo mínimo. Ya podemos quitar de aquí estos valores de 0, que claramente eran incorrectos. Insisto, deben ser valores tomados de los datos. Vamos a hacer una primera prueba a ver si funciona. Nos dice que no le gusta n. Para empezar, esto deberíamos hacerlo solo si la respuesta no es una cadena vacía, y para seguir no tenemos esa variable n. Con lo cual vamos a comenzar por llevar todo esto dentro de ese if. Así estaría mejor. Y para que esto tenga sentido y no ir repitiendo todo el tiempo esto, podríamos copiar esto, guardarlo en una variable auxiliar que llamemos n. Es decir, mi número n va a ser el resultado de analizar como entero esa respuesta, con lo cual ya a mi suma le añado el valor de n, mi cantidad la incremento en 1, si estoy en el primero tomo esos datos como máximo y mínimo provisionales, y si no comparo si ese dato es mayor que el que hasta ahora era el máximo, y si ese dato es menor que el que hasta ahora era el mínimo. Vamos a comprobar si ahora sí que no hemos pasado nada por alto. Sigue sin gustarle porque se da cuenta de que máximo quizás no tenga ningún valor. Porque máximo aquí inicialmente no tenía un valor. Podemos forzar, solo que debería rechinarte, debería sonarte que eso es feo, que máximo y no tengan un valor, sabiendo que lo vamos a machacar después posteriormente cuando leamos el primer valor, y ahora plantearemos de otra forma un poco más natural. Pero de momento recompilamos, parece que ahora sí que le gusta, y ejecutamos. El 3, el 5 y el 7 para que sean fáciles.
Si ahora pulso intro, debería decirme que el mínimo es 3, que el máximo es 7 y que la media es 5. Ups, no estamos mostrando el máximo y el mínimo, perdón. Vamos a quitar los acentos. Y diremos el máximo es y el valor del máximo. Y el mínimo es y el valor del mínimo. Probemos otra vez. 3, 5, 7 y nada más. Ahora sí, nos falta un avance de línea, pero la apariencia es buena. La media es 5.0, porque estos datos suman 15 entre 3, máximo es 7, mínimo es 3. Además de poner println, vamos a probar ahora con valores descolocados. Puedo poner, por ejemplo, que el primero sea el 6 para que la media no sea exacta, luego un 7 y luego un 3, con lo cual la media debería ser 5,333 y el mínimo y el máximo serán otra vez 3 y 7, pero que ahora están descolocados. Y parece que sí, 5,3, 7 y 3. Como esto es un poco artificial, vamos a hacer un planteamiento distinto. Vamos a hacer que este primer caso esté fuera. Con lo cual, en vez de ser un do while, será una lectura previa seguida de un while. Porque a partir de esa primera lectura previa, quizás se repita o quizás no se repita. Guardamos con otro nombre. Ponemos aquí el mismo nombre, Java YouTube 011b. Y lo que vamos a hacer es una primera lectura, que podría estar aquí. Directamente preparamos ese n, que va a ser el resultado de convertir eso. Vamos a presentar que el usuario no va a pulsar intro nada más empezar, que va a poner al menos un dato, con lo cual esto no explotará. Y entonces lo que haremos es, a partir de aquí, como ese es el primer dato, preparamos los valores del máximo y del mínimo. De hecho, podríamos directamente declararlos aquí y eliminar de aquí esta cosa tan extraña de forzar a que inicialmente sean 0, simplemente para que el programa compile. Y ahora lo que haríamos es, en cuanto hemos leído ese primer dato, vamos también ya que estamos a calcular la suma, ahora ya en vez de un do while sería un while, porque quizás haya más datos o quizás no, insisto, estamos dando por sentado que el primero sí que existe. Con lo cual lo que haríamos es llevarnos este while, ponerlo aquí donde antes estaba la palabra do. Recuerda que siempre que hagas esto de mover un while hacia arriba para quitar un do while, tienes que acordarte de quitar ese punto y coma. Si no, no repetirá nada. Borramos ese punto y coma, abrimos llaves, y entonces va a ser mientras que la respuesta no sea una cadena vacía, diremos dime otro dato a sumar. Leeremos esa respuesta. Y si no es una cadena vacía, ya no hace falta declarar n, porque ya está declarado. Ya no hace falta probar si la cantidad es 1, porque ya no será 1, pero sí debemos comprobar si hemos superado el máximo o si es un valor inferior al mínimo. Pues solo nos falta, esto también tendrá que estar fuera, debemos empezar con cantidad 1. Pues ahora tenemos un primer caso que tratamos de forma especial y que nos permite calcular el máximo y el mínimo con valores reales de nuestros datos. Y a partir de, en vez de un do while, un while que mientras que haya otros datos, va leyendo, va comprobando si es una cadena vacía o no para ver si debe terminar o no. Y en caso de que no lo sea, suma, aumenta cantidad y comprueba máximo y mínimo. Vamos a ver que nos pasamos por alto, compilamos. Y probamos con los datos de antes. Primero un 6, luego un 7 y el último un 3 que sería el mínimo. Pulsamos intro y los datos son los mismos que antes. Esta versión tiene algo más de código repetitivo, apenas este fragmento de aquí, pero a cambio la forma de calcular el máximo y el mínimo es mucho más natural. Los tomamos del primer dato que hacemos en una lectura previa y los demás ya sí que se tratan de forma repetitiva, con lo cual no necesitamos ir comprobando continuamente el valor de ese contador, que solo va a ser 1 la primera vez. Pues esta, vamos a hacer la letra un poco más pequeña. Esta sería una solución alternativa
empleando un while con una lectura previa.